Buenos días o buenas tardes, mejor dicho. Bienvenidos a la siguiente sesión de nuestro encuentro en el aprendizaje del idioma maya. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ocasión nos corresponde ver el tema de los adjetivos demostrativos. Vamos a tener el objetivo o la finalidad de aprender a escribir frases con adjetivos demostrativos y adjetivos calificativos. Si yo lo sé escribir, también lo debo de aprender a decirlo, aprender a hablarlo. Entonces, ¿qué es lo principal? El idioma maya hay que practicarlo, hay que decirlo para que puedan familiarizarse con ello, para que puedan aprender a comunicarse en el idioma maya, ¿de acuerdo? Entonces, porque si no lo dicen, no lo practican, nos vamos a quedar solamente con el auditivo y nunca van a poder avanzar en su aprendizaje. Esto va a suceder con cualquier otro idioma que ustedes quieran aprender, ya sea francés, sea inglés, cualquier otro idioma, ¿no? Entonces, chino, japonés, italiano, lo que sea, pero siempre hay que practicar. Esa es la base principal del aprendizaje, ¿de acuerdo? La práctica sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco vamos a hablar más en maya con ustedes, ¿de acuerdo? Conforme avancemos, vamos a estar hablando más en maya, ¿no? Y no solo en español, ¿de acuerdo? Esto lo hago aquí para que los temas principales o los temas base de la asignatura o del aprendizaje del idioma lo tengan siempre presente y lo puedan utilizar continuamente durante su proceso de formación en la licenciatura y aprendan el idioma maya, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a ir conociendo los adjetivos demostrativos, porque en la sesión anterior vimos pronombres, ¿de acuerdo? Pronombres demostrativos. Aquí vamos a ver adjetivos demostrativos. Entonces, yo les mencionaba en la sesión anterior que, por ejemplo, los pronombres demostrativos y los adjetivos demostrativos son prácticamente los que tienen la misma traducción, ¿de acuerdo? Pero su uso o su forma de escribirlo en el idioma maya cambia un poquito, ¿de acuerdo? Porque no es igual como decimos de los pronombres como lela, lelo, lele, en plural lelo va, lelo bo, lelo ve. Entonces en los adjetivos demostrativos no se dice junto toda la palabra como tal, ¿de acuerdo? Entonces en los adjetivos demostrativos quedan de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Entonces estos son los adjetivos demostrativos que tenemos aquí. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí se dan cuenta, hay unos puntitos que tengo aquí, ¿de acuerdo? Unos puntitos, vamos a poner aquí. Por ejemplo, aquí hay unos puntitos bueno, ¿por qué lo puse, no? Se preguntarán, ¿por qué los puntitos que tienes allí? ¿Por qué? Entonces, es fácil, ¿no? Entonces, esto indica, por ejemplo, que después, aquí vamos a poner un espacio para que vean que no debe de ir pegado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, es el le o la mitad de la palabra lela, lelo y lele. Desaparece la L que sigue para que se diga lela, ¿no? En vez de esa letra, que son los pronombres aquí, es adjetivo, solo es le y a, también significa esta o esto, ¿de acuerdo? Entonces, o le y o, que significa ese, esa o eso, le y aquel o aquello. Entonces, sobre esta línea, tienes la posibilidad de poner una palabra, escribir una palabra, y al final de la palabra se le anexa la letra A para que tenga la traducción de la expresión que quieras decir, ¿no? Y aquí sí te permite seguir hablando, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, este árbol es grande, este árbol es hermoso, o podemos decir, ese carro es rojo, ese carro es veloz. Entonces aquella muchacha me gusta, aquella señorita me agrada, ¿no? Entonces aquí pueden ir agregando, por ejemplo, sobre la línea palabras que va a encerrar el adjetivo demostrativo para que tenga esta traducción, y se le vamos a ir agregando otros adjetivos calificativos aquí para que se pueda tener más sentido a lo que se está diciendo, ¿de acuerdo? Y no solo quede nada más
como si fuese un pronombre demostrativo. El adjetivo demostrativo son expresiones o frases más largas, ¿de acuerdo? Te permite seguir hablando, no te limita como en el tema anterior, que solamente puedes decir pequeñas frases, ¿no? Aquí no, entonces eres libre de continuar describiendo de lo que estés hablando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar analizándolo, haciendo más ejemplos de esto para que quede más claro y lo puedan entender correctamente, no me pueda explicar, mejor dicho, adecuadamente para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Lelepal. Si yo digo lelepal, ustedes ya saben que estoy hablando de un pronombre, ¿de acuerdo? Pero en el adjetivo demostrativo uso le y la palabra esta que está aquí. Entonces, esto que está aquí es la que iba o se debe de ir donde estaban los puntitos, ¿de acuerdo? Entonces, y la E es la de aquel. Entonces, le palé aquel niño, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya probablemente está hablando de este niño que está aquí, aquel niño, ¿de acuerdo? Entonces, puedo decir aquella niña también, porque la palabra pal es indistinto, puede ser niño o puede ser niña, ¿de acuerdo? No especifican el género, porque para decir niña, entonces como tal existe la palabra chupal y la palabra shipal para muchacho o para niño, ¿de acuerdo? Entonces pal es general, es cualquiera, ya sea hombre o mujer, ¿de acuerdo? Entonces yo les dije que por ejemplo en la frase vamos a ir agregando adjetivos, ¿de acuerdo? Tengo esto y aquí está mi adjetivo demostrativo, ¿de acuerdo? La le, y aquí está la e aquí, perdón, la e aquí y aquí el pronombre o la palabra que yo esté utilizando puede ser cualquiera, puede ser un pronombre, puede ser un sustantivo, de lo que sea, de lo que yo quiera hablar, de lo que yo quiera decir, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, aquel niño, si yo le agrego, por ejemplo, el adjetivo calificativo, que va a ir conjuntamente lo que vamos a estar analizando, aquí estaría diciendo, aquel niño es grande, ¿no? Es grande. Aquel niño, es alto, ¿no? Entonces puedo poner aquí el canal, ¿no? Pero el nohoch también se puede entender de como que grande o alto, ¿no? En cuestión de la estatura, ¿de acuerdo? O en cuestión de gordura. Puede utilizar en un sentido figurado la palabra nohoch. Le vale, no, pues también lo puede suceder aquí con la niña, como les dice, por ejemplo, eso es indistinto a quien nos hacemos referencia en este ejemplo, no puede ser cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar haciendo más ejemplos de esto hasta que quede claro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Son 8 primeros ejemplos y ahí vamos a ir avanzando. Aquí dice lejona. Dice esta puerta. La traducción, ¿de dónde me voy a basar para que yo sepa qué adjetivo me está utilizando? Es de la palabra que está aquí. Esta, ¿de acuerdo? Y sé que esta es lela, ¿de acuerdo? Como pronombre. Entonces, pero como adjetivo van separados. Estoy viendo ¿cómo se llama? El tema de adjetivos. Entonces, aquí tengo mi le, que viene del pronombre que conozco y este adjetivo tiene que terminar con la A. Tengo que buscar una A que tenga su apóstrofo porque la traducción dice esta. Entonces aquí diría la palabra que queda en medio, que es jona, significa puerta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puedo decir como adjetivo para complementar mi oración sobre esta puerta, ¿no? ¿Qué puedo poner? Esta puerta es bonito, por ejemplo. Entonces puedo poner Hatsuts, ¿de acuerdo? Hatsuts, ¿de acuerdo? Estoy poniendo esta puerta es bonito, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos aquí el complemento del adjetivo que le estoy agregando aquí, el es en el español y que no se escribe en maya, va directamente, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, nos aparece, por ejemplo, perdón, aquí es singular, ¿no? No plural. Entonces, esa piedra, después le tundichó, esa piedra. Entonces, si el adjetivo que me están dando es esa, entonces tengo que buscar una O con su apóstrofo dentro de la oración. Aquí es fácil porque son cortitos, pero probablemente estos ven apareciendo en un texto y entonces tú tienes que identificar de qué se está hablando, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, aquí está la O que está al final y la palabra piedra es la que va a quedar en medio del encierre de esos pronombres demostrativos, perdón, adjetivos demostrativos, perdón. Así quedaría esa piedra.
Por ejemplo, esa piedra es pesada, por ejemplo, solo le agregamos la palabra al, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, no, ahí va. Aquí iría le tu dicho al, entonces, y aquí diría esa piedra es o está pesada, ¿de acuerdo? Vamos a dejar es pesada, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí, o este por ejemplo puede ser, aquí en vez de es puede ser está bonito, está pesada, porque es el ser o estar que aparece cuando ya se usan los adjetivos calificativos después de los sustantivos. ¿Se acuerdan que en el primer tema, por ejemplo, que se vio, los adjetivos calificativos los poníamos antes de los sustantivos, ¿de acuerdo? Aquí es cuando aparece después de los sustantivos, entonces va a aparecer un cero estar en medio de, es lo que estamos también recapitulando aquí para que quede claro, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos así, le chamaché, aquel comal, aquí está mi adjetivo demostrativo, le, y la palabra que está aquí para que se traduzca el aquel, y comal es chamache, entonces puedo decir aquel comal está caliente, por ejemplo, puedo poner chocó, entonces, y aquí aquel comal está caliente, ¿de acuerdo? Entonces, ya estoy diciendo, ¿no? Haciendo referencia a este adjetivo calificativo que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, así voy a ir traduciendo y voy identificando. Lo importante de este tema es que ustedes aprendan de verdad cómo se usan los adjetivos demostrativos, que son los que están aquí, ¿de acuerdo? Son los que van apareciendo. Aquí tenemos la A, la O y la E dentro de la forma de hablar en maya, ¿de acuerdo? Entonces, aquí empezamos otra vez con esta, es de lecola, es esta milpa, entonces col es la palabra milpa, entonces podemos poner aquí la palabra coach, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner coach. Esta milpa es ancha, ¿de acuerdo? O es ancho, ¿de acuerdo? Entonces, esta milpa es ancha, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la traducción, o sea que coach es ancho o ancha, de acuerdo al género de la palabra que se está utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la forma de aplicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con con el otro ejemplo, ¿de acuerdo? La palabra es esa y mi adjetivo demostrativo es le y o. Aquí dice esa, entonces, can es la palabra culebra o serpiente, ¿de acuerdo? Entonces, puedo poner aquí le can, ¿no? Chowac, por ejemplo. Esa serpiente es larga, ¿de acuerdo? En cuestión de extensión, ¿de acuerdo? Es larga. Entonces, también, entonces así quedaría nuestra expresión en este caso, ¿de acuerdo? Después este otro ejemplo dice, le callé aquel pescado o aquel pez, ¿de acuerdo? Pescado cuando está en la mesa, ¿no? O pez cuando está en el agua. Entonces, aquí entonces es indistinto en maya es directamente sky ya sea frito o sea vivo, entonces ahí no hay distinción como en el español con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces le callé ki, por ejemplo. Entonces si yo le pongo aquí ki, esto me está indicando que esta palabra pesca este es pescado, no es un pez, porque ya dice que aquel pescado está sabroso, ¿de acuerdo? Entonces, o es sabroso, entonces esto me va a indicar si está vivo o está muerto. Aquí tenemos la palabra hatsus que utilizamos, entonces, pero si yo utilizo esta palabra hatsus aquí y yo digo le callé hatsus, entonces no puede ser pescado, si estoy diciendo que está bonito, ¿de acuerdo? Sería aquel pez está bonito o está hermoso, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que está vivo. Entonces así sucesivamente. Entonces podemos ir al siguiente ejemplo que nos dice le luma esta tierra, entonces el adjetivo es le y a, aquí está, entonces la palabra lum es tierra, entonces ¿qué le podemos poner a la palabra, a esta frase, ¿no? Como adjetivo calificativo, le luma Wallis, por ejemplo. Entonces, vamos a agregarle le luma Wallis. Entonces, esta tierra es redonda, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la forma
de cómo quedaría nuestra expresión, ¿no? Entonces aparecería es dentro de la oración. Lo que yo quiero es que quede de verdad claro, ¿no? Cómo se dice, cómo se usa en maya estas palabras, ¿de acuerdo? Después vamos con el otro ejemplo y luego practicamos, o repito la pronunciación para que lo escuchen detenidamente y sigan practicando ustedes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lelaco, ese plato, la O para decir ese, entonces lelaco, que podemos poner aquí con plato, ¿no? Hay, por ejemplo. Entonces son los que utilizan, no, aquí va, perdón, vamos a agregarlo aquí, luego lo borramos. Entonces ese plato es sencillo, ¿de acuerdo? Entonces son los que usan para que coman su pescado, para que coman su empanizado, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que es plano, ¿de acuerdo? Es delgadito, ¿de acuerdo? No es hondo ni nada por decir, es sencillo, podemos sencillo, vamos a poner en que es plano, ¿de acuerdo? Es high, ¿de acuerdo? Entonces a eso se refiere la palabra high aquí. Entonces así quedarían los ejemplos con los adjetivos demostrativos. Escuchen detenidamente la pronunciación en maya para que ya lo vayan practicando. Lehonaha hatsuts. Lehonaha hatsuts. Letunicho al. Letunicho al. Le chamache chocó. Le chamache chocó. Le cola coach. Le cola coach. Le cano choak. Le cano choak. Le calle ki. Esto, bueno, realmente lo usan en un lugar un poquito cantadito, ¿no? Pero también aquí en nuestra región mayormente es cortito, es decir, le calle ki. Entonces se puede utilizar también de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí le luma wolis, le luma wolis, le laco hay, le laco hay. ¿De acuerdo? Entonces, así estaría los ejemplos en cuestión de este uso de los adjetivos demostrativos en oraciones, agregándole un adjetivo calificativo a las frases que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, pero es muy importante también continuar. Vamos a checar más ejemplos para que ustedes lo tengan, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con este ejemplo que tenemos. Le lo le. Entonces, ustedes pueden saber inmediatamente dónde está mi adjetivo demostrativo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, dónde se encuentran los adjetivos demostrativos en todo esto, porque ya saben identificarlo, el le y la vocal al final de mi palabra, ¿de acuerdo? Rápidamente, entonces, pero si yo, por ejemplo, le agrego aquí, por ejemplo, le lo le chac, por ejemplo, luego vamos a ver colores, pero vamos a utilizar esto. Entonces, le lo le chac, aquella flor es roja, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, probablemente tener cuidado aquí, sobre esto, ¿de acuerdo? Entonces, saber utilizar este cero estar en traducción y dónde termina la palabra y dónde empieza la otra y todo esto. Aquí no está pasando nada porque probablemente no he utilizado palabras con muchas vocales o que esté cerca de este, bueno, ya cuál utilizar, ¿no? Entonces, como le vamos a poner aquí, por ejemplo, le mucha, por ejemplo, este sapo está sucio, por ejemplo. Entonces, esta, por ejemplo, aquí tenemos vocales, ¿no? Y entonces, si es tengo que buscar la A. Entonces, aquí no tengo que ver, por ejemplo, cómo se va separando esto. Y aquí está mi adjetivo demostrativo, pero aquí tengo otros vocales, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ir checando. Aprender bien cuál es mi adjetivo, ¿de acuerdo? Para no confundirnos en relación a la forma de hacer nuestras oraciones. Le miso, por ejemplo, ¿qué otro adjetivo calificativo? Vamos a poner bravo, es bravo. Entonces, zik, le miso, zik, ese gato es bravo, ¿de acuerdo? Entonces,
Emiso tzik. Ese gato es bravo. Le mucuye chichán, por ejemplo. Vamos a agregarle aquí. Aquella tórtola está pequeña, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí le mucuye chichán. Aquella tórtola está pequeña, ¿de acuerdo? Le nena, este espejo es ¿qué podemos poner ahí? Está sucio, por ejemplo, otra vez, ¿no? Utilizar la palabra sucio, ¿no? Este espejo está sucio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos le nena, ella, este es ley A, aquella ley E, le nicteo. Entonces aquí tenemos esa flor. Entonces aquí, por ejemplo, le nicteo chul, por ejemplo. Nicteo chul, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta palabra, ¿no? Entonces, tienes que dominar a la perfección la palabra, el adjetivo demostrativo, esa, esta o aquel, ¿no? Entonces, para que tú sepas utilizarlo, porque aquí tenemos dos, ¿no? Tenemos una vocal E y una vocal O. Entonces, pero si tú no sabes cuál es su traducción de esto, probablemente digas, no, pues es aquel, esa O forma parte de la otra palabra y no pudiste identificar que aquí hay un espacio, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor, perdón, así estaba la palabra, ¿no? Y se le fue a alguien separarlo, ¿no? Y dices, oye, pues ¿dónde termina todo esto? ¿Cómo está, no? Falló aquí, no sé, no le busco, no termina con vocal, ¿no? Pero no te das cuenta que te están dando esa y aquí en medio, aquí solo se le fue a la persona que está escribiendo y quedó pegado su oración aquí. Entonces tienes que saber que esa tiene que ser una O con su apóstrofo, ¿no? Y tienes que buscarlo. Entonces sería este y no esta E, porque si yo termino mi palabra nict, por ejemplo, pensando que nict es flor y agarro la E como aquel, ¿no? Entonces estaría cortando una palabra y no tendría significado la palabra. Aquí sería la O, entonces esa flor está mojada, ¿no? Está mojada, entonces le nicteo chul, ¿no? Entonces aquí tenemos la oración agregándole los adjetivos demostrativos, así sucesivamente ustedes en su plataforma van a trabajar ejercicios como esta, ¿no? Ustedes agregándole imágenes, describiéndolo un poquito más, ¿no? Más en su trabajo, ¿no? Para que tenga referencia de lo que van a ir diciendo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los últimos ejemplos, ¿de acuerdo? Para que quede claro, entonces esto, ¿no? Le noqué, por ejemplo, sac, ¿no? Aquella ropa está limpia, ¿de acuerdo? Aquella ropa está limpia, ¿no? Aquí tenemos prácticamente nuestra oración, ¿no? Le pequé, le podemos poner aquel perro ladra, entonces, perdón, no puedo poner eso, es conjugación, ¿no? Entonces, grande, vas a poner grande, ¿no? Bien. Aquel perro es grande, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? El adjetivo con la palabra perro, y aquel es le y e, ¿no? Leona, este aguacate está maduro, por ejemplo, tenemos la palabra tacán, ¿de acuerdo? ¿Dónde pongo también eso? La tercera vez que me equivoco, disculpen. Entonces, leonatacan, este aguacate está maduro, ¿de acuerdo? Está maduro. Entonces tenemos nuestra oración completa, ¿no? Le pepena, ¿qué podemos poner aquí? Sed, por ejemplo, podemos poner esta mariposa rápida, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí ejemplos en relación a esto, ¿de acuerdo? Entonces mi a, por ejemplo, y mi le es el adjetivo demostrativo, le o cha, por ejemplo, cas, esa zarigüeya está fea, ¿no? ¿De acuerdo? Está fea. Entonces tenemos estos ejemplos, ¿de acuerdo? Y después el último ejemplo que tenemos aquí, le pulo,
Olo, por ejemplo. Ese cántaro tiene hueco, ¿de acuerdo? Tiene hueco, entonces, o está roto, ¿de acuerdo? Entonces, olo, ese de pulo, olo, ese cántaro tiene hueco. Entonces, así es como que queda nuestro tema de adjetivos demostrativos en singular, ¿de acuerdo? Aquí no pluralizamos nada, todo está en singular, todos los ejemplos que platicamos, así queda. Entonces, ustedes se dan cuenta, nos sirve para decir cosas cercas, una distancia no muy lejana o lejos, con una pequeña descripción de lo que estamos hablando. Entonces, así con eso terminamos. Gracias, gracias, Nipola Titesh. Entonces, nos vemos en la próxima sesión con un nuevo tema. Espero que haya quedado claro y disculpen los pequeños errores que cometí, ¿de acuerdo? Entonces, espero que no haya interferido en su aprendizaje, en dominar el uso de los adjetivos demostrativos de esta sesión, en el uso del idioma maya. Entonces, un gusto, un placer. Nos vemos a la próxima sesión. Saludos.